Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el cual se tenga la bondad de ver este nuevo video. Bienvenidos a otro programa más que aspiro sea de su total agrado. En esta oportunidad hablaremos de la vino tinto, información tomada, adaptada y procesada de la web. La selección de fútbol de Venezuela es, desde su creación en el año 1925, es decir, hace 100 años, el equipo formado por jugadores de nacionalidad venezolana que representa a la Federación Venezolana de Fútbol en las competiciones oficiales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol y la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. El equipo es conocido familiarmente como la Vinotinto y destaca por ser la última de las 10 selecciones sudamericanas en formarse y afiliarse. Su debut se produjo hace 87 años, el 12 de febrero de 1938, ante Panamá, en los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Histórica y estadísticamente ha sido considerada una de las selecciones más débiles en la Confederación Continental. Sin embargo, desde finales del siglo XX se inició un crecimiento futbolístico muy importante en Venezuela, que se ha traducido en un mejoramiento notable de su competitividad y de la calidad de su juego. La selección venezolana no ha disputado ninguna Copa Mundial de Fútbol, siendo la única selección de la Confederación que no ha clasificado para una. A su vez, es la selección con más partidos disputados en la historia de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol, que no ha clasificado jamás para la misma, por delante de Luxemburgo. Como selección afiliada a la Conmebol, tiene el derecho a participar en la Copa América, en la cual no participó en sus primeras 28 ediciones. Es, junto con Ecuador, la única selección de la Confederación que no ha ganado dicho torneo, siendo su mayor logro el cuarto lugar obtenido en la edición del año 2011. En su participación a nivel regional para selecciones absolutas, antes de que se modificaran las normativas referentes a las condiciones de los equipos participantes, ha logrado obtener varias medallas en los Juegos Bolivarianos, así como su único título a nivel de selección mayor, la medalla de oro en los 14º Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 1982, celebrados en La Habana, Cuba. El término vino tinto hace alusión al color de la camiseta de la selección. En 1938, una delegación de deportistas venezolanos asistió a los Juegos Bolivarianos disputados en Bogotá, por lo que el Comité Olímpico Internacional le asignó el color borgoña, también denominado como color vino tinto, para su uniforme oficial, aunque la creencia popular reza que al unir los colores amarillo, azul y rojos, colores de nuestra bandera, se obtiene dicho color. Desde entonces, el equipo de fútbol venezolano tomó dicho color para vestir a sus jugadores, aunque el color de la camiseta ha sido cambiado en algunos momentos de la historia, en particular durante los últimos tiempos. El color vino tinto históricamente ha engalanado a la selección, alcanzando incluso a combinados de otras disciplinas, como las selecciones de béisbol y de baloncesto. Con la llegada de Richard Páez como entrenador de la selección, llegó a conocerse a esta en el medio local bajo el nombre de los Lanceros de Páez, en alusión a los lanceros que fueron miembros del ejército al mando del general José Antonio Páez durante la Guerra de Independencia de Venezuela, por el desempeño mostrado por el equipo. En Venezuela se dieron los primeros pasos de manera amateur, no organizada ni profesional, apenas en 1920, ya que el fútbol era visto por los venezolanos de la época como un deporte de extranjeros, fundamentalmente europeos. En 1925, como dije anteriormente, se crea la Federación Nacional de Fútbol para desarrollar el fútbol de manera más organizada y consecuente. Para entonces ya se habían disputado 10 ediciones de la Copa América. El 5 de octubre de 1937 se produjo la afiliación de la Liga Venezolana de Fútbol a la FIFA. La Federación Costarricense de Fútbol sirvió como padrino para la afiliación de Venezuela. Sin embargo, la selección de Venezuela fue fundada a finales de los años 1930, aunque no de manera profesional. Esta selección disputó su primer encuentro internacional el 12 de febrero de 1938 durante los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe ante Panamá, perdiendo
con esa selección panameña, 2-1. Luego de muchos problemas institucionales, se estableció la Federación Venezolana de Fútbol en 1951. Para entonces ya se habían disputado 21 ediciones de la Copa América y 4 Copas Mundiales, sin que Venezuela hubiese aún participado en alguna. Sin embargo, la federación mantuvo cierta continuidad e ingresó formalmente a la FIFA en 1952 y a la Confederación Sudamericana de Fútbol en 1953. Sería a finales de los años 60, es decir, 1960, cuando Venezuela comenzase su profesionalización y empezaría a participar por primera vez en las distintas competiciones observadas por las federaciones integrantes de la Conmebol, como las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol del año 1966 y el Campeonato Sudamericano en el año 1967. La selección venezolana debutó en eliminatorias durante las eliminatorias, valga la redundancia, de 1966, conformando el Grupo 1, junto con Perú y Uruguay. Su primer partido fue el 16 de mayo de 1965, frente al seleccionado peruano en el Estadio Nacional de Lima, perdiendo 1-0 con los peruanos. Un año después, debutó en la Copa América en la edición de 1967 celebrada en Uruguay. A su vez, nuestra selección olímpica participaría por primera vez en los Juegos, en el torneo preolímpico de fútbol, en vista de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México del año 1968. En 2007, Venezuela albergó por primera vez una edición de la Copa América. Tras unas malas eliminatorias hacia el Mundial de 1970, recordando otra vez históricamente, la selección sería inhabilitada por la FIFA, luego de varias disputas internas entre la Federación Venezolana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional de Venezuela. Eso ha sido un lugar común, lamentablemente, hasta ahora. La selección venezolana integraría, en teoría, el grupo eliminatorio número 3, junto con Perú y Chile, pero al persistir los problemas entre los entes rectores del fútbol en el país y la FIFA, entre los entes rectores del país, pero entre ellos, la FIFA tomó la determinación de separar a Venezuela de la contienda eliminatoria para el Mundial a celebrarse en Alemania en el año 1974. Sin embargo, pudo disputar la siguiente edición de la Copa América, disputada sin lugar fijo en 1975 y donde conseguiría su peor derrota al caer 11-0 ante Argentina. El regreso a las competiciones oficiales se da en 1977, donde la selección participaría en las eliminatorias para el Mundial de Argentina en 1978, consiguiendo solo un punto como resultado de un empate logrado contra Uruguay. A partir de ese momento, Venezuela siguió cosechando resultados negativos, tanto en eliminatorias como en la Copa América. Todo cambió con la llegada del entrenador argentino José Omar Pastoriza el año 1998. Venezuela iniciaría las eliminatorias para el Mundial Corea-Japón 2002 con 3 derrotas consecutivas para luego obtener su tercera, que fue histórica, victoria en eliminatorias contra Bolivia. Pero los resultados más importantes empezaron el 14 de agosto del 2001. Allí la selección nacional, dirigida por Richard Páez, derrotó por primera vez en su historia a Uruguay por 2-0. Y en la jornada siguiente derrotó a Chile en Santiago de Chile, lo que significó la primera victoria como visitante en eliminatorias mundialistas en toda su historia. Luego vencería a Perú por 3-0, en la penúltima derrotó 3-1 a Paraguay. La exitosa racha la terminaría Brasil en la última jornada ganándonos 3-0. Venezuela terminaría en la 9ª posición con 16 puntos, producto de 5 victorias y un empate. Caso contrario ocurrió en la Copa América 2004 en Perú, donde Venezuela volvería a ser eliminada en la primera ronda del torneo. La selección de Venezuela se alinea previo a su enfrentamiento por la Copa América Centenario ante su similar de Uruguay. Durante las eliminatorias para Alemania 2006, Venezuela ya había conseguido su mejor posición en la clasificación de la FIFA, consiguiendo el puesto 48 en abril del 2004. Además, siguió cosechando históricos e importantes resultados, venciendo a Colombia 1-0 en Barranquilla y a Bolivia por 2-1
y el 31 de marzo dio la sorpresa mundial cuando venció a Uruguay en Montevideo por 0-3, en lo que sería llamado el centenariazo. A partir de allí, la Vinotinto perdió aire y no pudo lograr el objetivo de ir al Mundial. No obstante, logró borrar la impresión que se tenía a nivel internacional de equipo débil o cenicienta. En 2007 organizó por primera vez una Copa América en donde alcanzó los cuartos de final. La era de Richard Páez terminó al iniciar las eliminatorias para el Mundial 2010, tras renunciar luego de lograr una victoria 5-3 ante Bolivia. En su lugar, César Farías sería presentado como nuevo entrenador en 2008 y finalizada la eliminatoria, la selección consiguió 22 puntos, sobrepasando a Perú y Bolivia en la tabla. Durante su etapa también consiguió importantes resultados como el cuarto lugar de la Copa América 2011. En 2014, Noel Chita San Vicente se haría cargo de la selección tras la renuncia de César Farías, pero como entrenador tuvo un mal rendimiento donde la selección quedó eliminada en fase de grupos de la Copa América 2015, algo que no ocurría desde 2004, y consiguió el peor arranque en eliminatoria desde la de 1998. Su paso por la selección acabó al presentar su renuncia, tras la derrota 4-1 ante Chile en abril de 2016. San Vicente fue reemplazado por Manuel Plasencia en forma interina hasta el anuncio de la contratación del exportero internacional Rafael Dudamel, que recibió a la selección en el último lugar de las eliminatorias con un punto en 6 partidos. Bajo su mando rápidamente mejoró su andar y en la Copa América Centenario alcanzaría los cuartos de final tras caer 4-1 ante Argentina. Durante el mando consiguió algunas victorias y empates, pero no fue suficiente para salir del foso de la tabla de clasificación en las eliminatorias para el Mundial del 2018. Igualmente, para la Copa América 2019 caería nuevamente ante Argentina en cuartos de final, esta vez por marcador de 0-2. Rafael Dudamel renunció en enero de 2020, a poco antes de empezar las eliminatorias para Qatar 2022, tras problemas con la dirigencia de la Federación Venezolana de Fútbol. En su lugar fue contratado el entrenador portugués José Peseiro, el cual no las tuvo todas consigo, ya que antes de arrancar la eliminatoria la selección se encontraba debilitada desde lo interno. La comprobación de actos de corrupción en la federación, la intervención del Estado venezolano, las quejas de los jugadores por premios que no fueron cancelados, así como la disputa en el seno de la federación, hicieron que en septiembre de 2020 la FIFA interviniera, instalando una junta normalizadora ante la imposibilidad de la Federación Venezolana de Fútbol. Pese a ello, Peseiro logró una victoria y un empate en sus primeros 6 partidos, antes de enfrentar una complicada Copa América de 2021, cuyo plantel se vio afectado al comprobarse que 8 de los 28 jugadores y 3 miembros del cuerpo técnico estaban contagiados con COVID-19, donde Venezuela solo consiguió 2 empates en 4 partidos, quedando última en su grupo. Luego del certamen, Peseiro anunció su renuncia por un tema de impagos, donde la federación le adeudó un total de 14 meses de salario. Leo González asumió el cargo de técnico interino por un total de 8 partidos y en donde solo consiguió una victoria. Su reemplazo fue el técnico argentino José Néstor Pekerman, presentado el 30 de noviembre del 2021, con una selección virtualmente eliminada, el cual concluía la Copa eliminatoria con una victoria 4-1 sobre Bolivia y 3 derrotas en fila ante Uruguay, Argentina y Colombia, concluyendo así la peor eliminatoria mundialista en 24 años. La Vinotinto apenas sumó en esa oportunidad 10 puntos en la competición y finalizó en el último lugar de la tabla, en la clasificación para el Mundial de 1998. Venezuela solo pudo acumular 3 unidades. En marzo de 2023, la Federación Venezolana de Fútbol confirmó la salida de Pekerman, así como parte de su equipo técnico tras 1 año y 3 meses en sus cargos. La salida se suscitó en medio de polémicas que terminaron con una rescisión de mutuo acuerdo. Las riendas de la selección fueron asumidas por el asistente Fernando Batista, quien había sido convocado por Pekerman para encargarse de las selecciones sub-20 y sub-23. Su primer partido oficial fue el 15 de junio del 2023, una victoria 1-0 sobre Honduras en un amistoso.
Durante la fase de eliminatoria sudamericana, Venezuela mostró un rendimiento sólido bajo la dirección de Fernando Batista. En la primera vuelta la selección logró 2 victorias, 3 empates y una derrota, destacando un empate 1-1 ante Brasil en Recife y una victoria 3-0 sobre Chile en Maturín. Al final de la fase, Venezuela se ubicó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, lo que generó optimismo en torno a sus posibilidades de clasificación al Mundial 2026. Igualmente, en la Copa América 2024 alcanzó los cuartos de final tras perder 4-3 en la tanda de penales ante Canadá. A pesar del buen inicio en las eliminatorias, su rendimiento comenzó a decaer en la segunda vuelta. Acumuló 3 empates y 3 derrotas sin conseguir victorias para ese periodo. El 9 de septiembre de 2025 fue eliminada tras una derrota 3-6 ante Colombia como local. Este resultado dejó a la selección sin opciones de acceder al repechaje, ya que Bolivia, que comenzó la fecha un punto abajo, derrotó a Brasil y aseguró su lugar en la repesca. El 10 de septiembre del año 2025, la Federación Venezolana de Fútbol anunció la destitución de Fernando Batista como director técnico de la selección. La decisión fue tomada tras la eliminación del equipo en las eliminatorias, reconociendo que no se alcanzaron los objetivos deportivos establecidos. Días después se oficializó que el exjugador Osvaldo Vizcarrondo tomaría el cargo de la selección de manera interina. Sin duda, la Vinotinto en líneas generales y especialmente la del fútbol es un ícono que une a todas las Venezuelas y como tal, en cada uno de nuestros corazones se alberga el sentimiento de esperanza por verla participar algún día en un mundial de fútbol. Finalizando el 2025 y en los albores del 2026, dejo este testimonio de homenaje a nuestros jugadores, bendiciendo su desempeño en tal exigente disciplina. Gracias, gracias, gracias por todo. Muy interesante información que traído este programa solo busca despertar deseos e intereses por conocer e indagar, siempre recordando que nada de lo que escuches, sin que importe quién lo diga, nada de lo que leas, sin importar dónde esté escrito, nada debes aceptar sin previamente discernirlo por ti mismo, a fin de decidir su validez o no. Así que lee, infórmate e investiga. Temas como este sin duda los seguiremos abordando en cualquier otra oportunidad. Dios los bendiga, querido youtuber vidente. Recuerda que pudiese no estar de acuerdo con tus pensamientos, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar lo que piensas. No se olviden, por este canal de YouTube tenemos mucho de qué hablar. Si te gustó el programa, dale like y en la caja de comentarios puedes hacer sugerencias en cuanto a lo dicho, así como proponer cualquier otro tema que te gustaría tratemos. Al mismo tiempo, te dejo mis distintas direcciones en redes sociales para nuestra interacción. Activa la campanita para que te llegue la información cuando suba un nuevo video. Comenta y sugiere temas. Recuerda que tu opinión me enriquece y fortalece. Se despide a sus órdenes su servidor, el doctor Néstor Julio Rojas Pocaterra. Gracias.